En esta ocasión vamos a hablar de prueba de hipótesis para diferencia de medias con muestras grandes, que corresponde al tercer tema de esta última unidad. Recordemos en este caso, como estamos hablando de diferencia de medias, de alguna manera tienen que intervenir una media 1 y una media 2. Observemos que la prueba es unilateral izquierda si el símbolo es menor, si significa que la hipótesis 1 debería ser mayor o igual. No importa si tomamos ser igual, pero debe ser mayor o igual. Acordémonos que una es lo contrario a la otra. Si es bilateral significa que tiene un símbolo distinto, por lo tanto la otra es igual. Y unilateral derecha significa que tiene el símbolo mayor, por lo tanto la otra debe ser menor o igual. Observen que hay un valor K, que es un valor que le va a corresponder en caso de que exista diferencia entre ellas. De lo contrario, si no existe, siempre tomaremos como valor 0. El estadístico de prueba o el estadístico de corte que nos va a ayudar, la diferencia de las medias menos ese valor K entre la raíz. Observen la varianza de la muestra 1 entre 1 más la varianza de la muestra 2 entre N2. Entonces avancemos a un ejemplo. Recuerden siempre el estadístico de corte que vamos a tener para las pruebas. Aquí tenemos uno en forma resumida. Dice: los estadísticos universitarios varones se aburren más fácilmente que sus compañeras mujeres. Hacen una pregunta. Se aplicó la escala de propensión de aburrimiento a 90 estudiantes varones y 138 mujeres a nivel universitario. Se pretende saber si es posible concluir que la tasa de aburrimiento, dice, es más alta en los varones que en las mujeres. Hay una palabra clave: más alta, mayor. Pero la hipótesis con un nivel de significancia del 0.008. Los datos pues se resumen en esta tabla. Tenemos el tamaño de la muestra para varones, para mujeres. Observen que ambos son mayores que 30 o iguales que 30. La media muestral correspondiente a cada uno y la desviación estándar muestral de cada uno de ellos. Ahora, siempre vamos a hacer referencia a que la muestra 1 o la mu sub 1 va a corresponder a los varones y la mu sub 2 va a corresponder a las mujeres. Aquí lo tengo señalado: M1 tasa en varones y mu sub 2 tasa en mujeres. Ahora planteamos la palabra clave que nos dicen en esta manera. Dice: es posible concluir que la tasa de aburrimiento es más alta en los varones que en las mujeres. Recuerden, es decir, que la tasa en varones es mayor que la tasa en mujeres. Equivalentemente, lo que hice yo fue que este estaba positivo, lo pasé al otro lado negativo. Mu sub 1 menos mu sub 2 mayor que 0. ¿Por qué lo hice? Para que las hipótesis se parezca a esta. Como en este caso estamos teniendo un símbolo mayor, de alguna manera es cola unilateral derecha. Entonces, si la hipótesis alternativa tiene un símbolo mayor, la hipótesis nula debe ser lo contrario, es menor o igual. Recuerden que este valor que se encuentra a la derecha de la diferencia en ambos es lo que le corresponde al valor K. En este caso el valor de K vale 0. Como lo dijimos, o como lo dije anteriormente, si el ejercicio no dice nada de ello, siempre tomamos como que K es igual a 0. Entonces, una vez que planteamos las hipótesis, usamos los datos. Aquí se nos dice más detallado: x barrita 1 menos x barrita 2, la media aritmética de cada uno de los datos, que en este caso la media de los varones es 10.40, menos la media en las mujeres, que es 9.26, menos, dice mu sub 1 menos mu sub 2 sub 0. Ese mismo valor es el mismo que digamos K, pero en este caso el valor de K es 0. Por eso lo tengo señalado con la flechita en rojo. Siempre va a ser 0 en la mayoría de veces. Entre la raíz, dice S1 al cuadrado, es lo mismo que decir sigma 1. Sobre la raíz de la varianza de la muestra 1. Observen que aquí se nos está dando la desviación estándar. Por esa razón lo elevamos al cuadrado para hacerlo varianza. Entre N1, la fórmula que es 90, más la varianza de la muestra 2, que en este caso es la varianza de las mujeres, 4.68 al cuadrado, entre 138, que es el tamaño que le corresponde. Eso debería darle a ustedes 1.76. Ese es el ZDP o ZDC, como ustedes prefieran. No, el ZP. Entonces verifiquemos que en realidad nos está dando eso. Es 10.40. Le resto la media de las mujeres, que es 9.26. Observen que no es necesario restarle 0 porque no le estamos quitando nada. Eso entre la raíz, recuerden siempre usar dos paréntesis. Sería 4.83 al cuadrado. 4.83 al cuadrado
Eso lo divido entre 90. Cierro el paréntesis. Ya ingresé esta parte más. Ahora lo vuelvo a abrir. Sería 4.68 al cuadrado. Entre 138, que es el tamaño de las mujeres. Cierro, ingresé este y acuérdense que siempre deben cerrarlo al final porque lo abrimos dos veces. Le damos igual. Observen que si lo dejamos con dos cifras después del punto, esto es 1.76. Entonces la respuesta está correcta. Tenemos el ZP, tenemos el nivel de significancia alfa, que dice que es 0.008. El tipo de prueba es una cola superior derecha. ¿Por qué? Porque el símbolo de la hipótesis alternativa es mayor. Recordemos que todo lo que esté a la derecha es rechazar h sub 0 y lo que está atrás es aceptar h sub 0. Entonces vamos a verificar si en realidad este valor cae adentro o cae afuera. Busquemos entonces quién es el estadístico de corte o el z sub c que le corresponde a la tabla. Nos están dando el valor de significancia 0.008 y es cola superior derecha. 0.008 por cristal, recuerden 0.8% es 0.008 y como es cola derecha le corresponde el valor de 2.41. Recuerden 0.008 es 2.41. Es lo que tenemos aquí. Entonces este valor que va aquí, a partir de ahí en adelante lo rechazamos. Analizo, observemos que el ZP me dio a mí 1.76, aquí lo tengo, pero eso está antes de 2.41. ¿De dónde cayó? Dentro de la región de aceptación de la hipótesis nula. ¿Cuál es mi decisión? Acepto h sub 0. ¿Por qué? Porque cayó en la región blanca, en la región de aceptación. Y si yo acepto h sub 0, significa que lo que es cierto es esto. Y, por lo tanto, esto es falso. ¿Sí? Entonces, en conclusión sería, si yo acepto h sub 0, significa que no hay evidencia para decir que la tasa de aburrimiento en los hombres es más alta que en las mujeres, porque en realidad que es menor que en las mujeres. Esa es la conclusión que podríamos decir de este primer ejemplo. Aceptar h sub 0 significa rechazar la hipótesis alternativa, es decir que no es más alta, sino que es menor la tasa en los varones que en las mujeres. Ese corresponde a un primer ejemplo. Vámonos a un segundo ejemplo. Siempre estamos trabajando con N1 y N2 mayores o iguales que 30. Se nos da, dice, la tabla. Se desea saber si es posible concluir que las muestras de individuos normales e individuales con síndrome de Down son iguales en cuanto a las concentraciones medias de ácido úrico, C alfa igual a 0.072. Nos dan una palabra clave, que sean iguales. Iguales, recordemos que la hipótesis nula es la única que puede tener un símbolo igual. Observen que este estaba positivo, lo pasé al otro lado negativo y lo dejé igual a 0. Y si la hipótesis nula es igual a 0, la alternativa es lo contrario y debe llevar el símbolo distinto. Hago referencia entonces que a μ sub 1 son los individuos normales, la media 1, y la μ sub 2 son los individuos con síndrome de Down. Aquí tenemos los datos correspondientes a cada uno de ellos, porque se nos está pidiendo las muestras de individuos normales con los que tienen síndrome de Down. Hacemos siempre el estadístico de prueba, que es x barra 1, que es la media que le corresponde a los individuos normales, que es 4.8, menos los individuos con síndrome de Down, que es 3.6. Observen que en este caso el valor de k sigue siendo 0. Entonces no le estamos restando nada. Entre la raíz de la varianza de la muestra 1, observen algo clave, que ya se nos está diciendo que sigma 1 ya está elevado al cuadrado. Observen el dato. Significa que no hay que elevarlo otra vez, solo se copia el dato tal y como está, 2.4 entre N1, que es 40, más la varianza de los que tienen síndrome de Down, que es 1.8. Observen que ya está elevado al cuadrado, por eso no es necesario elevarlo otra vez, porque ya se nos está dando directamente, a diferencia del anterior. Entre N2. Eso debería darles a ustedes 3.59. Pero igual, verifiquémoslo en la calculadora. Tenemos entonces 4.8, que es la media que le corresponde a los individuos normales, menos 3.6.
4.8 menos 3.6. Ya tengo lo de arriba, no el 0, pues no hay nada, por eso no lo agrego. Entre la raíz, recuerden que siempre son dos paréntesis, 2.4, eso lo divido entre 40, lo cierro, ya ingresé más paréntesis y vuelvo a abrirlo, 1.8 entre 35, cierro paréntesis, significa que he ingresado y lo vuelvo a cerrar indicándole a la raíz que es todo lo que está adentro de ella. Observen que es 3.59 si yo lo dejo con dos cifras después del punto, entonces está correcta la respuesta 3.59. Como en este caso se nos está dando la hipótesis nula, un símbolo igual, la hipótesis alternativa tiene un símbolo distinto. Recordemos que siempre hacemos que ambas queden a la izquierda y lo que está diferente a ella sea a la derecha. Como la hipótesis alternativa tiene un símbolo distinto, estamos trabajando con una prueba bilateral. El nivel de significancia 0.2%, que es lo mismo así 0.002. Como la prueba es bilateral, existen dos valores, ¿sí? Entonces vamos a buscar en la tabla de los valores críticos de Z, a ver qué valor le corresponde al nivel de significancia 0.002 y la prueba es bilateral. 0.002. Recuerden que aquí está 0.2%, 0.002. Cualquiera de las dos formas se nos pueden dar en un ejercicio. Es la que le corresponde a este valor. Como la prueba es bilateral, recuérdense por el símbolo distinto. En un lado es menos 3.08 y en el otro lado es 3.08. Uno negativo y uno positivo. Aquí está. Por un lado es negativo y por el otro lado es positivo. Dos valores. Entonces, aquí tenemos la región positiva 3.08 y la negativa. Recuerden que a la izquierda de ella, si a la izquierda en este caso rechazamos y a la derecha de ella rechazamos. Y está en el centro estaríamos diciendo que aceptamos h sub 0, que es lo mismo decir que no rechazo h sub 0. Entonces analizamos el valor de ZP, que es 3.59. Verificamos si está dentro o fuera, pero en este caso observen que ZP, que es 3.59, cayó dentro de la región de ¿dónde? De rechazo. ¿Cuál es la conclusión? Rechazamos h sub 0. ¿Por qué? Porque el valor cayó en la región. Y recuerden que si rechazamos h sub 0, entonces no podemos decir que las muestras de los individuos normales con los que tienen síndrome de Madan son iguales, porque en realidad son distintas. Por eso no hay evidencia para decir que son iguales, porque en realidad son distintos. Eso sería la conclusión. Al rechazar h sub 0, estaríamos diciendo en este caso que en realidad es distinto. Observen que este caso es parecido a un ejemplo que hicimos en el tema de proporciones. Se nos dio la hipótesis nula y nosotros planteamos la hipótesis alternativa después. Entonces, como cayó una región blanca, rechazamos h sub 0. Es decir, que en realidad la proporción no es igual, porque es distinta. Eso es lo que le corresponde entonces a un ejemplo de prueba de hipótesis para diferencia de medias. Observen que tenemos dos ejemplos. En este caso trabajamos uno con prueba bilateral y trabajamos uno con prueba unilateral derecha. En este caso, en el primer ejemplo, pues aceptamos o no rechazamos h sub 0. Recuerden que en este caso se nos daba la palabra clave más alta, se nos daba la hipótesis alternativa primero y después sacamos la hipótesis nula. Al aceptar h sub 0 estamos diciendo que en realidad lo que es cierto es esto y no hay evidencia para decir que es mayor. No hay evidencia para decir que la tasa de aburrimiento es más alta en los varones. Entonces hay que tener un poquito de cuidado cómo se está planteando la hipótesis nula y alternativa. Entonces, esto es lo que corresponde a prueba de hipótesis por diferencia de medias cuando la muestra es grande.